En medio de la boda, el sacerdote nota algo extraño en la novia y lo detiene todo. En un pueblo tranquilo, una boda peculiar estaba a punto de celebrarse. El novio, Ezequiel, un solitario que había encontrado el amor recientemente a sus 40 años, estaba a punto de casarse con una misteriosa mujer llamada Stephanie. Stephanie nunca había mostrado su rostro en público, siempre oculta bajo un velo, lo que despertó la curiosidad de todo el pueblo durante la ceremonia nupcial. El sacerdote, el padre Oswald, sintió que algo andaba mal y decidió levantar el velo de la novia, revelando un lado aterrador que condujo a la revelación de su verdadera identidad en el tranquilo corazón del campo. Allí se encontraba un pequeño y pretencioso pueblo, un lugar donde todos se conocían y las rutinas diarias eran tan predecibles como el amanecer, pero una palpable emoción se agitaba en el estrecho adoquinado, susurrando la quietud como un viento repentino. El pueblo se preparaba para una ceremonia nupcial, un evento lo suficientemente significativo como para romper la monotonía habitual. Padre de vida Oswald el sabio y venerado sacerdote del pueblo era la persona designada para casar a la pareja. El amable sacerdote, conocido por sus sermones tranquilizadores en su reconfortante presencia, había presidido muchos eventos similares, pero incluso él se sorprendió por el inusual tamaño de la congregación. La humilde capilla, normalmente medio vacía, ahora estaba repleta de aldeanos. Su rostro reflejaba una mezcla de anticipación y curiosidad en este remoto rincón del mundo. Las bodas eran poco comunes. La pequeña población significaba que el matrimonio era una ocasión rara. Pero no era la poca frecuencia de las nupcias lo que atraía a la multitud de aldeanos a la capilla. La curiosidad se despertaba por algo o, mejor dicho, por alguien más, la novia Stephanie. Stephanie era un enigma, un acertijo que nadie en el pueblo podía resolver. Era una mujer que nunca había revelado su rostro en público, un rostro para siempre oculto bajo un espeso velo. Este peculiar hábito, naturalmente, había atraído mucha atención y especulación. Se rumoreaban entre los aldeanos. Se tejían teorías, pero nadie podía descifrar el misterio que envolvía a Stephanie. Su rostro oculto era un lienzo sobre el que los aldeanos plasmaban sus suposiciones y temores. Algunos especulaban que ocultaba una deformidad. Otros creían que era una ascendencia extranjera que intentaba asimilarse lentamente a la vida del pueblo. Había quienes contaban historias de ella como una noble fugitiva que se escondía de un pasado oscuro. Pero no importaba la historia, el hilo común era el velo. La esquiva barrera que mantenía oculta la verdadera identidad de Stephanie a medida que se acercaba el día de la boda. Los susurros se hacían más fuertes. Las especulaciones más salvajes. Los aldeanos, generalmente preocupados por sus cultivos y ganado, se vieron envueltos en este curioso misterio. El panadero local, el herrero, los niños que jugaban en la plaza. Todos estaban intrigados por Stephanie y su inquebrantable camioneta, el novio. Una figura conocida en el pueblo, parecía imperturbable ante el inusual hábito de su novia. Si acaso, pareció encariñarla aún más con él. Sin embargo, su aceptación solo avivó la curiosidad entre los aldeanos. El día de la ceremonia se vio un temprano frenesí de actividad. Holmes se quedó vacante con tareas para Dios y sus aldeanos. Los aldeanos acudieron en masa a la capilla. El aire vibraba con una mezcla de emoción, curiosidad y un toque de ansiedad mientras la congregación se acomodaba en los desgastados bancos de madera. Todas las miradas estaban fijas en la fachada de la capilla, donde el padre Oswald se encontraba, una figura serena en medio de la creciente tormenta de anticipación. Y allí, junto a él, estaba Stephanie, con el rostro oculto bajo el velo habitual, objeto de la curiosidad colectiva del pueblo. La capilla se sumió en el silencio al comenzar la ceremonia. El único sonido era la cadencia constante de la voz del padre Oswald mientras los aldeanos observaban cómo el misterio de la novia velada continuaba. En el aire, tan tangible como la excitación nerviosa que llenaba la capilla del pintoresco y modesto pueblo, enclavado en el campo, una sensación de palpable anticipación agitaba el misterio que se desvelaba, uno que involucraba a dos de sus residentes cuando mató a la figura solitaria del pueblo y su prometida, Stephanie. Una mujer envuelta en velos y misterios propios. Ezequiel era un personaje muy conocido en el pueblo, aunque por su notoria reclusión, un hombre de unos 40 años había vivido la mayor parte de su vida en soledad, manteniéndose solo y rara vez saliendo de su humilde morada. Sus interacciones con los aldeanos eran mínimas, sus palabras eran escasas, su vida era una imagen de soledad dibujada por sus propias manos. Parecía casi inconcebible que él, de entre todas las personas, fuera quien estuviera de pie en el altar listo para intercambiar votos matrimoniales. Su próximo matrimonio suscitó muchas las cejas y el tema fueron motivo de mucha especulación entre los aldeanos.
¿Cómo logró Ezequiel, un hombre tan ferozmente protector de su soledad, encontrar el amor? Era una pregunta en boca de todos, un acertijo que pedía solución. Sin embargo, no fue la inesperada incursión de Ezequiel en el matrimonio la principal fuente de intriga. Los aldeanos estaban más cautivado por el misterio de su futura esposa, Stephanie. Stephanie era un enigma por derecho propio. Su peculiar elección de atuendo, ropa extra grande con mangas largas, sin importar el clima, la hacían mantenerse al margen. Lo que más intrigaba a los aldeanos era el velo que siempre usaba. Pero lo que más intrigaba a los aldeanos era el velo que siempre usaba, una barrera de tela que la protegía del mundo. El velo era su compañero constante, un escudo que protegía su identidad, convirtiéndola en una figura de fascinación y curiosidad entre los aldeanos. Al igual que su futuro esposo, era un rompecabezas, un misterio envuelto en un acertijo, y los aldeanos estaban ansiosos por resolverlo a medida que se acercaba el día de la boda. Los susurros se hacían más fuertes. Cada aldeano tenía una teoría, especulaciones, una suposición sobre el siempre presente fracaso de Stephanie en la inesperada caída de Ezequiel al matrimonio. Los niños, el panadero, los ancianos del pueblo, todos estaban intrigados y absortos en la anticipación del día de la ceremonia. El pueblo era un hervidero de actividad. Ezequiel, usualmente tan reservado, se veía más tranquilo. Su rostro reflejaba una silenciosa anticipación. Stephanie, por otro lado, seguía siendo un enigma. Su rostro, oculto bajo el velo, su silencio, se sumaba al misterio mientras los aldeanos se reunían en la capilla. Su curiosidad estaba en su punto máximo. Todas las miradas estaban puestas en la pareja de pie ante el padre Oswald, listos para intercambiar sus votos. Ezequiel, el solitario, estaba a punto de casarse. Stephanie, la mujer con velo, estaba llena de especulaciones y anticipación. Sin embargo, al comenzar la ceremonia, las familiares palabras del matrimonio resonaron en la capilla. Había una sensación de paz. Era como si el pueblo hubiera llegado a aceptar los misterios de Ezequiel y Stephanie, pues al final, el amor era un enigma en sí mismo, uno que no siempre necesitaba solución. El pueblo se tiñó de colores de festividad y anticipación mientras la boda. El día se acercaba en medio de Simon. Sin embargo, había una persistente corriente subyacente de dudas y especulaciones. Los aldeanos se encontraban divididos entre la celebración y la aprensión. La alegría de la ocasión, salpicada de preguntas y teorías susurradas, acentuaba la alegría de la ocasión. Ezequiel, un hombre cuya vida estaba marcada principalmente por la soledad, estaba a punto de dar un salto a lo desconocido, al mundo del matrimonio. Los aldeanos no podían evitar preguntarse sobre la naturaleza del vínculo entre Ezequiel y Stephanie. ¿Había visto Ezequiel a su novia en su rostro o estaba cautivado únicamente por el encanto de sus ojos oscuros y expresivos? La única parte visible de Stephanie que se asomaba tras el velo eran sus ojos oscuros, cautivadores y llenos de misterio. ¿Fue el enigma en esos ojos lo que había atraído a Ezequiel hacia Stephanie? La pregunta flotaba en el aire. Susurros llevados por el viento mientras los aldeanos reflexionaban sobre la próxima unión. La especulación, sin embargo, no se limitaba a los aldeanos, solos, y la familia de Ezequiel también se encontraban lidiando con dudas y aprensiones. Los padres de Ezequiel eran ancianos, sus vidas desgastadas por el tiempo y las circunstancias. Habían visto a su hijo vivir una vida de aislamiento. Sus interacciones eran limitadas en su círculo social, prácticamente inexistentes. El anuncio de su matrimonio había sido una sorpresa inesperada. Siempre habían esperado que su hijo encontrara compañía. La naturaleza inesperada de esta unión y el misterio que rodeaba a Stephanie lo habían dejado con una sensación de inquietud. Sin embargo, decidieron guardar sus dudas para sí mismos, enterrando sus aprensiones bajo una fachada de esperanza y alegría. Su principal preocupación era la felicidad de su hijo. Esperaban que la mujer tras el velo, la mujer que había logrado cautivar el corazón de Ezequiel, atrajera a su hijo a unirse a la compañía que tanto había extrañado. Esperaban que este matrimonio, envuelto en misterio, marcaría un nuevo capítulo feliz en la vida de Ezequiel. La ceremonia nupcial, cerca del pueblo, era un hervidero de actividad. La capilla estaba adornada con flores. El aire se llenó de un aroma a productos recién horneados. En medio de una silenciosa anticipación, los aldeanos también se preparaban. Sus mentes estaban llenas de preguntas, sus corazones esperaban lo mejor a pesar de los susurros y especulaciones. La alegre ocasión no podía ser opacada. Los aldeanos, junto con la familia de Ezequiel, decidieron dejar de lado sus aprensiones al menos por el momento y unirse a la celebración. Después de todo, el amor a menudo obraba de maneras misteriosas, y quizás este era uno de esos misterios que no necesitaban una revelación inmediata.
Al llegar el día de la boda, el pueblo se llenó de una mezcla de alegría, esperanza y curiosidad. Todas las miradas estaban puestas en Ezequiel y Stephanie. Dos personas a punto de emprender un nuevo viaje juntos. En medio de las dudas y especulaciones, un sentimiento permanecía constante, un silencioso deseo de felicidad. El sol comenzaba a ponerse mientras los aldeanos se reunían alrededor de la capilla. Sus rostros reflejaban una mezcla de alegría, curiosidad y aprensión. Las campanas de la capilla anunciaron el comienzo de la ceremonia y todas las miradas se volvieron hacia la puerta de la capilla. Stephanie emergió vestida con un largo vestido de novia. Su rostro, oculto bajo el velo, se escuchó un gas audible. Entre la multitud, el aire denso de anticipación, el padre Oswald se paró en el altar, con las manos ligeramente temblorosas, mientras se preparaba para oficiar la ceremonia. Había casado a innumerables parejas a lo largo de su carrera, pero ésta se sentía diferente. Al acercarse Stephanie, una sensación de inquietud lo invadió. Había algo en ella que no podía identificar, algo que lo inquietaba. Dejó a un lado sus aprensiones, recordándose a sí mismo su deber. La ceremonia comenzó. La capilla se llenó con el sonido de oraciones e himnos. El padre Oswald comenzó a cantar. Su voz resonó por la capilla mientras se acercaba a la parte de la ceremonia donde los novios intercambiarían sus casas. Le pidió a Stephanie que repitiera después de él. Cuando Stephanie habló, su voz y escalofríos recorrieron su espalda. Fue un sonido inquietante y fantasmal que llenó la capilla, causando un silencio absoluto sobre la congregación. El padre Oswald sintió un escalofrío recorrerlo. Su sensación de inquietud crecía. Ignorando las miradas confusas de la multitud, tomó una decisión. Levantaría el velo mientras extendía la mano. Temblando, levantó lentamente el velo que había sido fuente de tanta especulación. Lo que vio debajo le provocó una oleada de conmoción y horror. Los rasgos de Stephanie eran horrorosos, un marcado contraste con la hermosa mujer que todos habían imaginado. Sus ojos, que antes se consideraban oscuros y cautivadores, ahora estaban llenos de un brillo antinatural. Su piel era pálida, sus labios, de un azul fantasmal, y sus dientes afilados y puntiagudos. Era un rostro que parecía sacado de una pesadilla. ¡Padre! Oswald dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La capilla estalló en caos mientras los aldeanos eran gaseados. Algunos gritaban, otros rezaban fervientemente. La horrible verdad había salido a la luz. Stephanie era una bruja. La comprensión provocó oleadas de miedo en toda la congregación. Estaban a punto de presenciar su matrimonio con Ezequiel y todo ese tiempo había estado ocultando su verdadera identidad. La feliz ocasión se había convertido en una pesadilla. La capilla se llenó de gritos de horror e incredulidad. La ceremonia se detuvo abruptamente. El ambiente, antes alegre, fue reemplazado por terror y confusión. El padre Oswald, conmocionado, pero resuelto, se mantuvo firme. Los aldeanos también tuvieron que afrontar la impactante revelación. El tranquilo pueblo, una vez lleno de anticipación por la boda, ahora estaba envuelto en miedo. La horrible verdad sobre la identidad de Stephanie proyectaba una sombra oscura sobre ellos. El velo cayó del rostro de Stephanie, revelando su verdadera forma, tan grotesca que sumió a la multitud en un frenesí de terror. La única iglesia serena se sumió en un estado de absoluto pandemonio. Los aldeanos gritaban horrorizados, empujándose para escapar de los confines del edificio sagrado. La escena recordaba a un hormiguero angustiado. La gente corría en todas direcciones. Sus rostros estaban llenos de miedo. Sin embargo, en medio del caos, algunos de los aldeanos mayores cayeron de rodillas. Sus rostros se arrugaron de miedo, pero sus ojos, llenos de una fe inquebrantable, sus labios se movieron con fervor, pronunciando silenciosas oraciones por su divina protección. Sus manos se estrecharon con fuerza. Las madres abrazaron a sus hijos, susurrando palabras tranquilizadoras mientras protegían sus inocentes ojos del horror que se desplegaba ante ellos. El padre Oswald se encontraba en el altar, con el corazón latiendo contra su pecho como un tambor. El rostro demoníaco de Stephanie le había provocado un escalofrío, pero sabía que debía actuar. Era el pastor de su rebaño y su deber era proteger a su pueblo. Invocando su coraje, el padre Oswald alzó la voz por encima del caos. «No temas», gritó. Su voz resonó por la iglesia. Hubo una pausa momentánea en la cacofonía mientras las cabezas se giraban hacia él. El terror en sus ojos era palpable, pero también lo era el rayo de esperanza. Salmo 91. El padre Oswald declaró que su voz resonaba con fuerza. Ante el temor de Belitus, comenzó a recitar la poderosa oración por la protección divina. Con voz firme y confiada.
El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor que Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Mientras las palabras del Salmo llenaban el aire, una sensación de calma comenzó a descender sobre la corona. Los aldeanos, inspirados por la valentía del padre Oswald, se unieron a él en oración. Sus voces armonizaban con las suyas. En un camino de fe y esperanza, la atmósfera en la iglesia comenzó a cambiar. El pánico puro fue reemplazado gradualmente por una sensación de unidad y resiliencia a pesar del miedo que se apoderaba de sus corazones. Los aldeanos encontraron consuelo en su fe y en su comunidad. Mientras tanto, el padre Oswald mantuvo la mirada fija en Stephanie, lista para enfrentar lo que viniera después. Su voz no vaciló mientras continuaba recitando el salmo. Su voz sirvió como un faro de esperanza en medio del caos. En ese momento, la iglesia era una marcada yuxtaposición de terror y fe. La congregación, aunque conmocionada, se mantuvo firme, sus voces unidas en oración, su fe inquebrantable. La visión de la verdadera forma de Stephanie había sumido su mundo en el caos, pero su fe en la unidad les dio la fuerza para enfrentar el horror que se avecinaba. La sacralidad de la iglesia era palpable mientras el padre Oswald, erguido en el altar, continuaba su oración. Su voz resonaba con convicción. El agua bendita brillaba en la suave luz mientras la rociaba hacia Stephanie. Cada gota reflejaba su fe inquebrantable. Stephanie, la bruja disfrazada, retrocedió cuando el agua bendita la golpeó. Cada gota le quemó la piel, como una chispa de fuego sagrado. Siseó y gruñó. Su voz sobrenatural resonó misteriosamente por la iglesia. Sus ojos oscuros brillaron con malevolencia, un marcado contraste con el santuario. La atmósfera serena del padre Oswald permaneció imperturbable. Su fe en un escudo impenetrable. La congregación observaba con horror y fascinación cómo la guerra espiritual se desarrollaba ante sus ojos. La tensión en el aire era tangible como la calma antes de tormenta mientras todos esperaban con gran expectación el siguiente movimiento. Entonces, en un inesperado giro ofensivo, Stephanie comenzó a hablar. Su voz se impuso. El encanto sueco se había convertido en un susurro áspero que provocaba escalofríos. A quienes lo oían, les reveló su siniestro plan para usar la santidad del matrimonio, uno de los sacramentos más venerados, como medio para que el MOG se fuera y sus seguidores. La revelación fue escalofriante, provocando horror en la congregación. Pero Stephanie había subestimado el poder de la fe. Pensaba que los aldeanos eran gente sencilla, fáciles de manipular y controlar. No esperaba su inquebrantable creencia ni su fuerza espiritual en el padre Oswald. No había previsto que el amor y la unidad de la comunidad le servirían de escudo contra sus malévolas intenciones. Mientras el padre Oswald continuaba sus oraciones, el poder de su rostro pareció intensificarse. El agua bendita pareció arder con más intensidad y su voz se hizo más fuerte. Resonando por la iglesia como un poderoso grito de guerra, los aldeanos también unieron sus voces, fundiéndose en una sinfonía de fe que pareció sacudir los cimientos de la iglesia. Stephanie, antes segura y amenazante, ahora parecía debilitarse bajo la embestida de la fe colectiva. Gritó de dolor y frustración. Su figura titilaba como una vela al viento. Sus ojos oscuros, antes llenos de malicia, ahora reflejaban miedo y derrota. Tras una tensa lucha, pareció extenderse hasta la eternidad. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y Stephanie huyó. Su horrible figura desapareció en la oscuridad. Un gesto colectivo de agradecimiento recorrió a la congregación al comprender su liberación del mal. Lágrimas de alivio corrieron por los rostros de los aldeanos mientras caían de rodillas. Sus corazones rebosaban de gratitud. Abrazaron a sus seres queridos con más fuerza. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo, alivio y profunda gratitud. El padre Oswald, con el rostro cansado pero triunfante, ofreció una última oración. Gracias por su liberación. Su voz, aunque ronca por la intensa lucha, era firme y llena de gratitud. Te damos gracias, Señor, por tu protección y tu misericordia. Te alabamos por tu amor inagotable y tu infinita graciela. Mientras los ecos de su oración se desvanecían en el silencio, los aldeanos comenzaron a salir de la iglesia con pasos más ligeros y sus corazones llenos de una fe renovada. La noche, que había comenzado con una anticipación conjunta, se había convertido en una terrible prueba y terminó con un renovado sentido de fe y unidad. Los aldeanos recordarían este día no como un día de miedo y horror, sino como un día en el que su fe fue puesta a prueba y demostró ser más fuerte que cualquier fuerza maligna. Fue un día en el que se unieron como comunidad, enfrentaron a un adversario aterrador y salieron victoriosos. Su fe en la unidad fue su mayor arma contra la oscuridad.